A worldwide technology corporation. Oh, eres tú otra vez. Volvemos a vernos una vez más antes de terminar nuestras lecciones. Sí, así es, esta es la última vez que nos veremos, pero no tienes que preocuparte. Sé que no será la última vez que nos veremos. Haré que esta sea un buen final para nuestro viaje juntos. Hoy conocerás a nuestro último amigo. Es bastante especial, de hecho. Acompáñame. Parece que está descansando. La única forma de despertarlo es apretar uno de sus botones. Solamente debemos tocar este botón para despertarlo. Me podrías haber avisado antes de que ibas a venir. Perdóname por eso, pero te toca presentarte como a los demás, ¿verdad? Tienes razón. Bueno, pues me presento, llámenme Pantallita. En esta ocasión, les enseñaré un poco más sobre Internet en general. Comencemos por sus orígenes. Todo comenzó en los años 60. Específicamente en 1962, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, DoD, comenzó a financiar un proyecto llamado ARPANET, que tenía como objetivo crear una red de computadoras que conectara diferentes centros de investigación y universidades. En 1969, se estableció la primera conexión entre dos nodos de ARPANET, lo que marcó el nacimiento de Internet. El primer mensaje transmitido fue LO, una abreviatura de Login. A principios de los años 70, la tecnología de comunicación en red evolucionó rápidamente. Se crearon redes como Telenet y TeamNet, que permitían a los ordenadores comunicarse entre sí de manera más eficaz. En 1971, Ray Tomlinson, un programador que trabajaba en la misma red ARPANET, envió el primer correo electrónico de la historia. A mediados de la década de 1980, Internet empezó a expandirse más allá de la comunidad académica y militar que operaba la red ARPANET y las demás que habían surgido antes. En 1983 se creó el protocolo TCP/IP, que permitió la comunicación entre diferentes redes. Esto sentó las bases para la creación de Internet como una red global. Después se creó el servidor de nombres DNS, Domain Name System, que permitió a los usuarios acceder a sitios web utilizando dominios y direcciones URL. Y, por último, a inicios de los años 90, la popularidad del mismo alcanzó un punto bastante alto y se dieron los primeros pasos en la comunicación en tiempo real en forma de servicios de mensajería, como el servicio IRC, creado a mediados de los años 90, y luego ICQ, lanzado en 1996, que permitía más funciones que simplemente enviar texto, como lo hace el sistema IRC. En 1993 se lanzó uno de los primeros navegadores web, Mosaic, creado por Marc Andreessen. Mosaic revolucionó la forma en que los usuarios interactuaban con Internet, haciéndolo más fácil y atractivo para el público general. A partir de ese momento surgieron otros proyectos más grandes, como Netscape Navigator e Internet Explorer, sucesor espiritual de Mosaic. Ambos navegadores web se mantuvieron como los más populares y utilizados hasta la actualidad. Ahora que hemos repasado su extensa historia, hablemos de algo bastante importante, los peligros de Internet. Como sabéis, Internet es un lugar maravilloso y útil, donde la información abunda, como si fuese una biblioteca digital. Pero, como todo en la vida, tiene su cara opuesta, la información falsa. Existen páginas que están certificadas para mostrar información verídica.
pero también existen páginas o blogs que publican información errónea o falsa, por lo que lo mejor es verificar si la información es correcta o verídica en otros sitios con mejor reputación y que sean de confianza. Otro problema es la facilidad para fingir ser alguien que no es. Cualquiera puede mentir detrás de una pantalla y ocultar sus verdaderas intenciones. Siempre habla con personas de confianza que conozcas en la vida real. A continuación, te daré algunos consejos para estar siempre seguro en este vasto y gigante mundo virtual. 1. Siempre verifica la información que estás buscando en otras fuentes, siempre que sean confiables, especialmente información importante, como por ejemplo las noticias. 2. Nunca descargues cualquier archivo de internet sin verificar su fiabilidad, tu computadora y privacidad pueden verse expuestas a personas malas. 3. Siempre presta atención a los mensajes que recibes de personas que conozcas por internet. Nunca des información privada a nadie por aquí, y siempre verifica su edad.